Queridos amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a otra semana con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, a otra semana jurídica. Oigan, pues yo les quiero hablar de algo que me parece que está fuera de la norma jurídica. Creo que sobre todo en estos tiempos tenemos que cuidar la aplicación, la legalidad. Bajo esa perspectiva salió un comunicado del Poder Judicial Federal en donde se están suspendiendo varias situaciones, como por ejemplo los derechos de familia, los derechos de los niños que tienen derecho a ver a sus padres en centros de visitas y convivencias, y y el Poder Judicial, tanto el federal como el de los estados, indicaron que se suspenderán todas esas actividades. Bajo ese sentido va a estar nuestra cápsula jurídica dirigida. Primero tenemos que ver cuáles son los derechos que se pueden restringir o los derechos que se pueden suspender en caso de pandemias. ¿Esto dónde lo encontramos? En el artículo 29 constitucional. ¿Quién es el único facultado para suspender derechos y garantías en este sentido? Es el presidente de la República. El presidente de la República, por supuesto, autorizado por la parte del Congreso de la Unión. Y posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que revisar inmediatamente la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de dicha suspensión. Eso tú lo puedes checar en el último párrafo del artículo 29. Sin embargo, e independientemente de que se pueda suspender o de que tenga esa facultad el Ejecutivo, hay derechos que están prohibidos que se suspendan por la propia Constitución. ¿Cuáles son estos derechos que están prohibidos que se suspendan? Te voy a decir cuáles son. Primero, el derecho a la no discriminación, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, fíjate lo que te voy a decir, el derecho a la niñez, el derecho a la protección de la familia, el derecho a la integridad personal, los derechos políticos, el principio de legalidad, el principio de irretroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada de personas, la prohibición de la tortura también, ni tampoco las garantías indispensables para la protección de los derechos. Esos derechos, el presidente de la República, ni el Poder Judicial, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Congreso de la Unión en México, por mandato constitucional, los pueden suspender. Entonces, lo que está haciendo el Poder Judicial o los poderes judiciales de los estados en suspender estos derechos, por ejemplo, los centros de visitas y convivencias en donde los padres tienen derecho a ver a los niños y los niños tienen derecho a ver a sus padres. Bueno, pues eso es una absoluta violación al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, ¿qué es lo que se debería hacer? Acuérdate, el deber ser, ¿no? ¿Qué es lo que se debería hacer? Fíjate que el artículo 39 del Código Fiscal Federal dice que el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, podrá, mediante resoluciones de carácter general, condonar el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar dichos pagos a plazo diferido o en parcialidades. ¿En qué casos? Cuando se trate de impedir una crisis económica como, bueno, pues no sé si la estamos viviendo, la vamos a vivir con esta pandemia del COVID-19, lo cierto es que la productividad va a bajar. ¿En qué caso? En caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, por plagas, y lo dice muy clarito el 39 del Código Fiscal Federal, por pandemias. Por lo tanto, el Ejecutivo tiene que dictar medidas para el control, la administración y el pago de todos los impuestos. Es decir, bueno, pues los impuestos, por lo menos en lo que dura las contribuciones, en lo que dura esta pandemia o esta emergencia sanitaria, que no sé si ya la declararon o no, esta emergencia sanitaria en México, entonces los impuestos los deberían
de no cobrar, no los deben cobrar, no debemos pagar impuestos y muchas cosas que también se pueden hacer desde la perspectiva económica. Entonces, en lugar de hacerlo desde la perspectiva económica, lo hacemos a través de derechos fundamentales que no se pueden suspender. Quiero darle también, por supuesto, tengo que darle créditos a mi querido amigo y colega, el doctor Gonzalo Levi Obregón Salinas, que específicamente, bueno, pues él es el que está en esta parte del estudio de la violación de derechos humanos con respecto a los derechos a la niñez, a la protección de la familia y a la parte de la aplicación exacta de la norma y de la legalidad, ¿verdad? Entonces, es importante comentarles que gran parte de lo que yo estoy diciendo, bueno, pues lo estuve comentando con el doctor Gonzalo Levi Obregón Salinas. Les mando un beso como siempre, espero que esta información sea de tu interés, espero que esta información te sirva muchísimo, aprendamos a aplicar la norma jurídica, no dejemos que nuestras autoridades nos violenten derechos que no pueden violentar, para ello necesitarían una muy buena argumentación jurídica, ¿no? En esos términos. Acuérdense que hay derechos y garantías que no se pueden suspender ni tampoco restringir de acuerdo al 29. Les mando un beso como siempre. Soy la doctora Liz Padilla. Sígueme por mis redes sociales. Liz Padilla, Facebook personal, fanpage Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, Twitter LZBet Padilla 2. O bueno, también suscríbete a mi canal de YouTube. Mañana jueves tenemos una clase virtual en punto de las 9 de la noche, doctora Liz Padilla Oficial. ¿Quieres ver mis fotografías? Bueno, pues están en Instagram, doctora-Liz-Padilla. Te mando un beso como siempre, voy a estar subiendo información jurídica, por favor compártela para que todos, bueno, tengamos debate o conocimiento en la ciencia jurídica. Cuídate mucho, soy la doctora Liz Padilla, te veo la próxima semana y mañana jueves en mi clase virtual. Bye bye.